Quiero que entiendas mejor el subjuntivo. El subjuntivo es una de las cosas más difíciles para los estudiantes de español. No porque sea difícil de entender cuando lo escuchas, sino porque muchas personas no saben cuándo usarlo y cuándo no. En nuestro video pasado explicamos las reglas básicas de su uso y la conjugación del presente de subjuntivo. Si no has visto este video, puedes hacerlo dando clic en la tarjeta de información en la esquina. Hoy vamos a entrar un poco más en detalle en el uso del subjuntivo, para que puedas comenzar a reconocer algunas de las situaciones donde se usa y puedas incluso comenzar a usarlo tú mismo. Recuerda que lo más difícil del subjuntivo es precisamente comenzar a usarlo. Entonces empieza fijándote dónde lo usan los nativos para poder tú comenzar a imitarlos después. Primero vamos a hacer un repaso de la lección pasada. En español tenemos 3 modos verbales. Los modos verbales expresan la intención del hablante en una oración. Los 3 modos verbales del español son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo indicativo se utiliza para describir hechos o la realidad, como él me dice la verdad. Hoy es un día hermoso. Tengo una planta en la casa. El modo imperativo se utiliza para dar órdenes, consejos o sugerencias. Dime la verdad. Hazme un favor. Dame un vaso de agua. El modo subjuntivo, del que vamos a hablar en detalle hoy, se utiliza no para describir hechos ni la realidad, sino para describir cosas hipotéticas, intenciones o acciones inciertas. Todos los modos verbales tienen uno o más tiempos verbales. El subjuntivo tiene 6 tiempos, pero algunos de ellos casi no se usan. Vamos a hablar del uso del subjuntivo. El subjuntivo no habla de hechos ni de la realidad. Los hechos y la realidad se describen con el modo indicativo. Habla de ideas o intenciones. Habla de cosas hipotéticas o irreales. Habla de acciones inciertas o no experimentadas. Y también habla de deseos, emociones, valoraciones subjetivas o dudas. Vamos a verlo con más detalle. El punto importante en el que debes fijarte para entender el subjuntivo es que ninguno de los siguientes ejemplos, y voy a dar más de 20, habla de hechos o de la realidad. Siempre cuando utilizas el subjuntivo o lo escuchas, no se está hablando de hechos ni de la realidad. Podemos dividir los usos del subjuntivo en 6 grupos. El primero es cuando se habla de gustos, sentimientos o emociones, con verbos como gustar, alegrarse, odiar, encantar, preocupar, sorprender, etc. Me gusta que él trabaje conmigo. Me alegra que estés aquí. Odio que me dejen esperando. Me encanta que vivas aquí. Trabaje, estés, dejen y vivas están en subjuntivo. El segundo grupo es cuando queremos hablar de deseos, peticiones, sugerencias, órdenes o prohibiciones, con verbos como ordenar, prohibir, desear, querer, necesitar, esperar o recomendar. Te ordeno que termines esto. Te prohíbo que salgas tan tarde. Quiero que hagas este trabajo. Necesito que me ayudes. Espero que él me llame hoy. Te recomiendo que hagas ejercicio. Termines, salgas, hagas, ayudes, llame y hagas. Están todos en subjuntivo.
El tercer grupo son deseos expresados con un ojalá o que, como que tengas un buen día o ojalá no llueva mañana. Tengas y llueva están en subjuntivo. El cuarto grupo es cuando hacemos valoraciones subjetivas de algo, utilizando es, está o me parece, más un adjetivo o adverbio, como es bueno, es malo, está bien, está mal, es increíble o, en negativo, no es lógico, no es necesario, no es importante, etc. Es bueno que tengas tantos amigos. Me parece importante que estudies. No es necesario que ella tome medicamentos. Tengas, estudies y tome están en subjuntivo. El quinto grupo es cuando hablamos de dudas o negaciones de una realidad u opinión, usando no creer, no pensar, es mentira, no es verdad, etc. ¿Cómo? Dudo que él tenga tanto dinero. No creo que ella venga. No es verdad que él sea tan mala persona. Es mentira que ellos quieran comprar una casa. Tenga, venga, sea y quieran están todos en subjuntivo. Siempre recuerda que si estas oraciones fueran afirmativas, o sea, que no negaran nada, después de pienso que, creo que o es verdad que, el verbo va en indicativo, no en subjuntivo. No creo que ella venga, se vuelve creo que ella viene. Y es mentira que ellos quieran comprar una casa, se dice es verdad que ellos quieren comprar una casa. Y el sexto grupo es cuando expresamos el futuro después de la palabra cuando. Cuando vengas a verme, hablaremos de eso. Cuando vuelvas de vacaciones, llámame. Vengas y vuelvas están en subjuntivo. Recuerda que esto solo es cuando hablamos del futuro. Si después de cuando viene un verbo que expresa algo real que ya ha sucedido, el verbo viene en indicativo. Siempre cuando vuelvo de vacaciones me siento triste. Vuelvo está en indicativo. De nuevo, fíjate que en todos estos ejemplos estamos hablando de cosas que no son hechos o no son descripciones de la realidad. Normalmente el subjuntivo aparece en oraciones subordinadas, oraciones dependientes de una oración principal. En estos casos, el subjuntivo va detrás de la conjunción que o el adverbio cuando. La excepción en la que el subjuntivo aparece en una oración principal es cuando va detrás de ojalá, quizás, tal vez o que. Entonces, recuerda, no se hacen declaraciones con el subjuntivo y no estamos viendo la realidad como es, sino a través del color de nuestras percepciones. Y esto fue todo por este video. De nuevo, el subjuntivo es bien complicado, pero no es especialmente difícil de entender cuando lo escuchas. Lo que es bueno que hagas es que salgas, escuches español, veas tus series en español o tus películas en español, lo que sea que te guste, y te fijes muy bien cuando se usa el subjuntivo en el español natural. Así, poco a poco desarrollarás intuición sobre cómo usarlo. Espero que estas reglas que te enseñé te ayuden a fijarte más y a poder comenzar a usarlo más rápidamente. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjanos un like. Y si quieres ver más sobre conjugación de verbos, tenemos una lista de reproducción entera que puedes ver aquí a mi lado.